Buenas tardes. Vamos a comenzar un tutorial nuevo, esta vez de la mano de la cerda que nos trae este juego duro, donde los haya, Lisboa. Y junto con Alberto, que es nuestro profesor preferido, pues vamos a hacer el tutorial. Me acompañan hoy Natalia, Vanessa y por supuesto Spartan. Buenas tardes. Buenas tardes, está entrando Buenas Manolo también, tardes. así que vamos a esperar Buenas. por Manolito un momento. Muy bien, pues Alberto, cuando quieras, ahí te dejo. Vale. Bueno, tenemos ya medio setup hecho. Lo mejor es hacerlo por las reglas porque es bastante larguillo. Ya casi es un juego en sí, hacer el setup. Así que vamos a finalizarlo nada más para que no se alargue mucho. Y lo que nos queda por hacer ahora es que cada jugador extraiga favores reales para saber con qué favor real empieza de esta bolsita de aquí. Entonces tenéis que sacar uno y volverlo a la bolsa y cogerlo de aquí, del sitio correspondiente. Vale, eso por un lado. Ahora vamos a colocar las losetas de valores de tiendas, que estas son los que nos van a decir las puntuaciones que vamos a obtener cuando puntuemos las tiendas. Y ahora cada jugador tenéis que sacar uno para quedároslo de planos iniciales, de esta bolsita de aquí. De esta. Sí, Vale. ¿Y lo ponemos? pueden ser verdes o azules en el sitio. Aquí los planos se colocan abajo y Ajá. queda, Vanessa, toma, uno azul para ti. Esto luego veremos para qué sirve. Bueno, hemos hecho ya el despliegue de los decretos, que son 8 cartas que se sacan del mazo. Tenemos las cartas de color rojo, que son las que vamos a poder ir robando cada turno. Hemos ya desplegado las losetas del clero, que son 6 que se sacan aleatoriamente, para que luego vaya moviendo el obispo por aquí los jugadores. Tenemos ya los barcos colocados en el muelle, listos para ser comprados. Aquí tenemos el precio de los productos de inicio, el mercado. El oro se venderá a 6, las telas y los libros a 5 y las herramientas a 4 reales. Y tenemos todos los escombros colocados, ¿vale? Los 58 que están en juego y los 6 que quedan, 57 en juego y 6 que quedan en un mercado general. ¿Estos cubitos Y son escombros? esos son los escombros de lo que ocurrió en Lisboa. El juego representa el maremoto, el incendio y el terremoto que asoló Lisboa. Ah. Entonces, todo esto son escombros que vamos a tener que ir retirando para construir tiendas y edificios públicos. En una palabra, reconstruir Lisboa. Y después aquí a la derecha tenemos ya estos edificios pequeños que simulan a las tiendas que iremos introduciendo en la plaza de Lisboa. Estos dos edificios que son edificios públicos, que luego veremos cómo se construyen. Y aquí tenemos los planos necesarios para construir los edificios públicos. Aquí tenemos una reserva de edificios que se irá rellenando a medida que se gasten. Y luego aquí tenemos la reserva general, con los 4 productos que hay en el juego, que son las herramientas, las telas, los libros y el oro, y con las monedas de 1, 5 y 10 reales respectivamente. Bien, vamos ya con el tablero. Bien, en el tablero tenemos representada la corte de Portugal, que está representada por Marqués de Maya, por el Marqués de Pombal y por Francisco I, que es el rey. Entonces estos 3 señores son los que nos van a ayudar a reconstruir Lisboa, no sin pedir nada a cambio, por supuesto, como iba a ser de otra manera. Después aquí abajo, esto sería la corte y esto representa las oficinas de los nobles y el ayuntamiento de Lisboa. Esta parte de acá es el ayuntamiento de Lisboa, que tiene espacio para 5 funcionarios cada uno. Y abajo tenemos las oficinas de los nobles, que es lo que vamos a visitar para hacer las 6 acciones que se puede hacer cuando visitemos al noble y que luego veremos. Estas 6 acciones que estamos ahora, vamos a resaltarlas para que quede un poquito más claro. Serían estas 6 acciones. Son las que los jugadores van a poder ejecutar cuando visiten a los nobles. Luego veremos cómo, ¿vale?
Y después tenemos unas acciones principales, que son estas que representamos aquí, en rojo, que son las que vamos a poder efectuar cuando vengamos a la corte de Lisboa. Será situar una carta en esta zona de aquí. Pues esas van a ser las acciones que se van a poder hacer en el juego. Bien, aparte de esto tenemos la representación de la iglesia, que va a ser el obispo que se va a mover por estas losetas, que nosotros vamos a poder tomar cuando finalicemos el movimiento del obispo, en función de que tengamos sitio o no en el tablero. Luego veremos también cómo funciona. Y aquí tenemos la tesorería del Ayuntamiento de Lisboa. Esto nos va a indicar principalmente dos cosas. El coste de ciertas acciones, como patrocinar un evento, etcétera, y la influencia que puede ser negativa, neutra o positiva a la hora de venir a visitar a los nobles, que también veremos cómo funciona. Eso es lo que nos va a marcar el nivel de tesorería. Nunca puede ni bajar de aquí ni subir de aquí. Después, lo que viene siendo ya la plaza de Lisboa, aquí tenemos lo que son las calles de la ciudad. Tenemos una calle amarilla que se va a representar a los orfebres, una calle de color rosa que va a representar a los telares, los sastres, una calle de color marrón que va a representar a los libreros, las librerías, y una calle de color celeste que va a representar a las herramientas. Y después tenemos unas filas. Entonces esto siempre se va a mirar en vertical y en horizontal, como si fuese los ejes X e Y. Aquí es donde vamos a construir nuestras tiendas. Y después tenemos por fuera otras localizaciones, estas alargadas cuadradas, que es donde vamos a poder construir los edificios públicos. Tenemos los edificios del oeste, los edificios del norte y los edificios del este. Ahí es donde construiremos los edificios públicos con una acción que luego veremos. Y aquí abajo tenemos las losetas de puntuación. Esta está fija y estas variarán de una partida a otra. Las extraemos al inicio de la partida y se colocan. Después aquí tenemos lo que simula los edificios públicos y los planos necesarios para construirlos, y las tiendas que nosotros, la reserva de tiendas y las tiendas que están en ese momento elegibles para poderlas construir en las plazas. Bien, luego tenemos aquí el muelle. Estos son los barcos que vamos a poder construir con una acción, y una reserva de escombros que al inicio de la partida todos los que sobran se colocan aquí. Luego tenemos aquí a la derecha lo que es la puntuación de final de partida. Luego, aquí, debajo de los lugares de acción, tenemos la influencia, un marcador de influencia que es casi ya un habitual en los juegos de Vital, y que va a marcar varias cosas. La influencia que vamos a tener que gastar o ganar para poder visitar a los nobles y hacer algunas acciones, y cuando necesitemos dinero vamos a poder bajar influencia para conseguir tantas monedas como casillas demos para atrás y haya una moneda representada. Este es el simbolito de la influencia, este sobre real. Después, en nuestro tablero personal tenemos varias cosas, sobre todo le llama portafolio el juego, le vamos a llamar así, portafolio, y tenemos 3 lugares en la parte superior y 3 lugares en la parte inferior. Estos lugares es donde vamos a poder jugar las cartas. Luego veremos en qué consiste un turno. Las cartas que juguemos arriba van a ser o bien barcos o bien nobles, y las cartas que juguemos abajo siempre van a ser de tesorería. Después tenemos un pequeño almacén que está representado por los 4 productos que podemos almacenar: el oro, los libros, las telas y las herramientas, y que vamos a poder almacenar tantas como nos indique nuestra jaula pombalina. En este caso, y al inicio de la partida, todos los jugadores van a poder almacenar hasta 2 productos. ¿Cómo has dicho? Es ¿Jaula decir, pombalina? Jaula pombalina, sí, Muy bien. del Marqués de Pombal. Sí, se llama así. Está gracioso. Entonces, la jaula pombalina nos va a indicar varias cosas. Es este rectángulo de aquí,
y veis que tenemos 5 cuadraditos de nuestro color representados. Bien, estos cuadraditos lo que nos van a indicar es hasta dónde hemos conseguido nosotros escombros para poder ampliar nuestro almacén. Luego veréis la acción y luego veremos cómo funciona. Esta zona de aquí tiene 3 localizaciones que son los escombros azules, los escombros de color rojo y los escombros marrones. Después tenemos en el centro un resumen de las acciones que se pueden hacer durante el turno. Abajo tenemos espacio. En la parte izquierda, debajo de la jaula pombalina, tenemos para los favores reales, de los cuales como mucho podremos tener uno de cada. Luego tenemos un espacio para los planos necesarios para construir los edificios públicos, que los habrá de 2 tipos, son planos verdes y planos azules. Esto se delimita por la carita que viene del señor. Y después tenemos un espacio para colocar los planos ya construidos. Una vez que construyamos un plano, se le dará la vuelta y quedará aquí como plano ejecutado. Después tenemos a la derecha los edificios, que son las tiendas que vamos a poder construir, en total 8, y nuestros funcionarios, que son los que van a ir a trabajar a las oficinas o al Ayuntamiento de Lisboa. Luego veremos cómo se colocan. Y para finalizar, aquí arriba tenemos las 4 losetas que vamos a poder conseguir de iglesia para colocarlas aquí y poder ejecutarlas. Van a tener poderes que van a estar constantemente funcionando durante la partida. Entonces ahora, para iniciar la partida, cada jugador tiene que extraer 2 losetas de clero, elegir una y colocarla en una de las 4 posiciones que tiene de su sitio de clero. Vamos a suponer que nos quedamos con esta y la otra la devolveríamos a la caja y barajaríamos. Y de los funcionarios que tenemos, habría que colocar uno en una de las oficinas. Esto lo haría cada jugador, de forma que para empezar la partida tendríamos tal vez esta situación. La vamos a dejar así para luego hacer los ejemplos de lo que sería un turno. Bien, ahora ya estaríamos listos. Bueno, cada jugador cogería 10 reales, que es con lo que se empieza. Y estaríamos listos para comenzar la partida. Bien, ¿en qué consiste un turno? Lo primero que tenemos que hacer es, del mazo inicial, cada jugador tendría que robar 5 cartas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí en el morado, por ejemplo. Así que Natalia roba 5 cartas. Cógete 5 cartas. ¿De este mazo azul? Sí, ese es el mazo inicial. Bien, vamos a mostrar aquí las cartas. Y ahora, estas cartas es lo que nosotros tenemos para el turno. El turno consiste en lo siguiente. Cada jugador inicia su turno bajando una carta. Vamos a explicar las cartas, lo que hace cada una y por qué son diferentes. Bien, tenemos principalmente 2 tipos de cartas, que son las cartas de tesorería, que son todas estas, y las cartas de nobles, que son ahora mismo el resto. Los nobles, cada carta puede representar a uno de los 3 nobles que tenemos en juego. Al Marqués de Maya, a Pombal y a Francisco I, el rey de Portugal. Entonces nosotros, si queremos jugar una carta de tesorería, que son estas de aquí, siempre tiene que ir en la parte de abajo de nuestro portafolio. Siempre aquí. Y como máximo podemos tener 3 cartas de tesorería a la vez. Y si queremos jugar una carta de noble, inmediatamente la jugamos en la parte superior del portafolio. También máximo 3 cartas. Entonces, la primera condición para poder bajar una carta es mirar nuestro límite. La jaula pombalina, al igual que nos marca el límite de la cantidad de productos que podemos almacenar, nos está indicando, que es este numerito de aquí, lo vamos a resaltar para que lo veáis bien, este numerito de aquí, este 2, lo que nos está indicando es la cantidad de cartas que yo puedo tener a la vez en mi portafolio, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es decir, si yo he jugado previamente una carta de tesorería y en un turno posterior juego una carta de noble, yo ya tendría el límite de las cartas que mi jaula pombalina me permite jugar.
Entonces, si yo ahora quiero, en un turno posterior, jugar una nueva carta, por ejemplo, otro noble, previamente voy a tener que descartar una de las cartas jugadas, o bien la carta de tesorería, o bien una de las cartas de noble que tenga jugadas. Con lo cual, retiraría la carta de noble, por ejemplo, y ya tendría cumplido el límite que me marca mi jaula pombalina. Esto funciona así, siempre así. Una vez que el jugador ha jugado una carta, vamos a suponer que ha jugado este noble, lo que haría cuando finalice el turno, que ahora veremos, sería reponer su mano hasta tener 5. En el momento que tenga 5 cartas en la mano, el turno pasa al siguiente jugador. ¿Repone de aquí del mazo inicial? No, se repone de las cartas que tenemos aquí mostradas. Ah, o sea que coges una ya sabiendo cuál. Eso es. Siempre se pone la primera carta del mazo boca arriba. Bueno, antes de ir con las cartas, tenemos que decir que en un turno un jugador tiene otra opción, que es o bien jugar una carta o bien retirar una carta y ganar una moneda, perdón, uno de oro, que sería un recurso de oro, que no es recomendable, pero bueno, es una acción bastante loser. Entonces esa sería la otra opción, o bien jugar una carta, o bien descartar una carta y ganar un token de oro. Siempre y para todas las acciones hay que jugar una carta, se haga una cosa o se haga otra. Entonces, vamos ahora ya con las cartas. Vamos a suponer que jugamos una carta de tesorería. Cuando jugamos una carta de tesorería, lo primero que tenemos que ver es lo que nos indica la carta, que tenemos los dos iconos de arriba, es lo que se toma en cuenta. Y aquí, siempre que veáis este icono, significa que yo tengo que ingresar tanto dinero como marque en ese momento el nivel de tesorería del tablero. En este caso, 3. Pues entonces el jugador morado se cogería automáticamente 3 monedas. 1, 2 y 3. A continuación lo que nos dice es que tenemos que bajar el valor de tesorería en una posición. Pues bajamos en una posición. Esto sería cumplir los efectos de la carta. Ahora bien, una vez que he jugado una carta, otra de las opciones que tengo es venir a visitar a los nobles. Entonces vamos ya con las acciones de los nobles que antes estuvimos resaltando. Las únicas acciones que se pueden utilizar al jugar una carta en mi portafolio, es decir, arriba o abajo, son las 6 acciones de abajo, de la izquierda, que las vamos a resaltar para que queden claritas. Serían esta acción, esta acción, esta acción, esta acción, esta acción y esta acción. Ninguna de las otras acciones, vamos a marcarlas en azul, ninguna de estas acciones se podría ejecutar si yo juego una carta en mi portafolio. Solamente las acciones rojas estarían disponibles. Bien, visitar a los nobles significa que yo quiero hacer una de las acciones que me indican los nobles, lógicamente. Entonces, para ello, yo tengo que pagar los productos que los nobles me pidan. Si quiero hacer esta acción, tengo que pagar o bien una pieza de herramienta o bien una pieza de oro. Y si quiero hacer esta acción, exactamente igual. Si quiero visitar a este otro noble, esta acción o esta acción, puedo pagar unos libros o una pieza de oro. Y si quiero hacer esta acción o esta acción, tengo que pagar o una pieza de tela o una pieza de oro. Y podría ejecutar la acción. Entonces, vamos a suponer que vamos a explicar las primeras acciones y el jugador morado quiere hacer una de las acciones de este noble. Paga una pieza de herramienta y se coloca sobre la acción que desea hacer. ¿Por qué? Pues porque este jugador, aun teniendo 2 acciones para visitar a los nobles, no puede repetir acción. Es decir, esta acción la hace tapando la herramienta, puede volver a visitar a este noble, pero sería pagando un oro y realizando la otra acción. Y finalizaría su turno. Esto sería visitar a este noble. Igualmente puede visitar a un noble diferente y hacer otra acción diferente. 2 acciones, finalizaría su turno. Vamos ya con las acciones.
la primera acción. Esto significa traer funcionarios a el ayuntamiento. Habíamos quedado que es el ayuntamiento, ya comenzamos con un funcionario, pues el jugador morado paga una pieza de herramienta y trae 2 de sus funcionarios. Simplemente es coger 2 funcionarios y colocarlos en 2 oficinas diferentes. Por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Ya está la acción realizada. Ahora en su turno le quedaría una nueva visita. Puede venir a visitar a este noble otra vez, recordar, o cambiar de noble. Vamos a hacer la visita al mismo noble. O sea Venimos que acá. el jugador compra una carta y tiene 2 visitas como máximo. Sí, jugando una carta puedes visitar dos veces al Dos. noble. Vale, O al vale. mismo o a otros nobles. Hacer 2 visitas a los nobles. Bien, la segunda acción que nos presenta el Marqués de Maya es que podemos comprar planos, que son estas losetas que tenemos aquí dibujadas. Planos solamente hay de 2 tipos, o planos de color verde o planos de color azul. Estos planos lo que nos van a permitir más adelante es construir los edificios públicos que tenemos delante de los planos. Si cogemos los planos verdes para construir edificios verdes, y si cogemos planos azules, construiríamos edificios azules. Como el jugador morado tiene un verde, pues lo normal sería coger un plano azul. Y con esto finalizaría el turno del jugador morado. Tendría que robar una carta hasta tener la mano de 5 y jugaría el siguiente jugador. Vamos con las acciones del Marqués de Pombal. Bien, esta es una de las acciones un poco más de aquella manera. Esto significa que puedo construir un barco. Recordar, o pongo un libro o una pieza de oro. Vamos a poner el libro y la acción que puedo hacer es comprar un barco. Vale, para comprar un barco o construir un barco, lo primero que tengo que hacer es coger el barco superior de la pila, no puedo elegir, y colocarlo como si fuera una carta. ¿Qué ocurre si yo ya tuviera esta situación en mi tablero y la jaula pombalina solo me permite 2 cartas? Pues que al comprar el barco automáticamente tendría que retirar una de las 2 cartas, porque recordar que solo puedo tener tantas cartas como me indique este número. Entonces, haciendo esto tendría que retirar esta carta y ya podría construir el barco. En este caso sería mejor retirar esta por algo que vamos a ver ahora, pero bueno, como es un 0 tampoco nos da más. Bien, al construir el barco lo primero que miro es la bodega o capacidad del barco. Eso lo indica el numerito que tenemos aquí en el barquito. Este número... lo marca detrás, no pasa nada. Este número que veis aquí en el barco, este 1 en la caja, indica la capacidad del barco y los productos que yo voy a tener que pagar para construirlo. Es decir, he pagado unos libros para poder hacer la acción visitando a los nobles y ahora tengo que pagar un segundo producto para poder construir el barco, con lo cual tendría que retirarme las telas. Bien, en el momento que yo construyo el barco, ocurren 2 cosas. Aquí abajo vemos, igual que en la carta que teníamos anteriormente, tesorería, 2 indicaciones que nos hace la carta. Una es que la tesorería automáticamente sube una posición, por lo tanto del 2 al 3, y lo segundo es que gano influencia. Luego veremos para qué sirve y lo importante que es o no la influencia. La influencia, al ganarla, significa que todos estos simbolitos que yo tenga en mi portafolio, en cualquier lado, me los voy a aumentar en el track de influencia, que es este. Entonces ahora mismo el jugador morado, al construir el barco, sumaría 3 más 0, 3. Pues automáticamente subiría 1, 2 y 3. Esa es una de las 2 maneras de ganar influencia, luego veremos. Y con esto finalizaría su acción. Esta es la acción de construir un barco. Por eso has dicho lo de eliminar la otra carta, aunque esto era 0, pero podía haber sido 1 o 2, claro. Sí, si esta carta, por ejemplo, este jugador tuviera jugada esta carta también, en este caso, sumaría 3 más 1, 4, más 0, 4. Claro. Subiría 4 de influencia. Todas las cartas que tengas aquí que te suban la influencia, al construir un barco, automáticamente lo añades en tu track de influencia.
Bien, vamos con la acción de abajo. Bueno, esta acción la vamos a dejar para más adelante. Vamos con esta acción. Esta acción significa mover al obispo. Una o dos posiciones. El obispo se mueve por los espacios marcados en blanco, siempre saltando las losetas. Bien, haciendo esta acción, lo que vamos a hacer es mover el cardenal o el obispo, lo que sea, una o dos posiciones. Y en este momento el jugador lo que puede hacer es elegir una de las dos losetas adyacentes al cardenal, siempre y cuando tenga espacio para poder almacenar la loseta. En caso de que no pueda almacenar la loseta, no podría ejecutar esta acción. Bien, una vez finalizado el movimiento, se rellenaría el espacio para subsiguientes movimientos. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Vamos a marcar estas dos posiciones, que son de las que vamos a hablar ahora. En el movimiento del obispo puede ocurrir que el obispo finalice o pase por encima de una de estas dos posiciones. Si pasa por encima o finaliza en esta posición, lo que nos indica es que la tesorería, vemos el símbolo, aumenta una posición. Pues subiríamos la tesorería una posición. El obispo continúa moviendo y llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, finaliza o sobrepasa. Este es el símbolo, recordamos, de la influencia. Lo tenemos en el track y en nuestras cartas de barco y de personajes. En este momento, todos los jugadores se pueden subir la influencia, igual que lo hicimos al contratar el barco, pero solamente si descartan una o más losetas del clero. Es decir, el clero no nos da nada gratis. Nos va a subir influencia a cambio de que nosotros entreguemos una loseta. Al entregar una o más losetas, podemos entregar incluso las 4 si quisiéramos. Estas losetas por detrás tienen marcados puntos de victoria. Los pelucones son puntos de victoria. Entonces este jugador ahora mismo, vamos a suponer el morado estamos comenzando, el obispo pasa por encima de esta loseta y el jugador morado quiere subir influencia, pues podría entregar esta loseta, subirse 3 puntos de victoria y añadir 4 puntos de influencia a su posición en el marcador de influencia. Y con esto finalizaría la acción de el clero. Bueno, recordaros que las losetas de clero lo que nos dan es beneficios constantes durante la partida. Concretamente este es que cuando vendas bienes te van a dar un real más. Pero eso ya es una iconografía que podéis ver en el reglamento. Bien, y vamos ya con la acción de la más simple de todas. Simplemente es tapar, pagar el bien correspondiente y elegir uno de los favores reales, que luego veremos para qué sirven, siempre y cuando ya no lo tengas. Es decir, en este caso el jugador morado nunca podría coger el favor verde, porque ya lo tiene. Tiene que estar libre el lugar para poder elegir uno de sus favores, que luego veremos para qué sirven. Pues estas serían a bote pronto, excepto esta, que la vamos a ver luego porque va a ser más comprensible, hace referencia a las tiendas, es el símbolo de producción y lo vamos a comprender mejor. Entonces nos ha quedado por decir que cuando un jugador baja una carta de noble, automáticamente recibe el bonus que esté fijado en la parte de abajo de la carta. En este caso, este jugador, al jugar esta carta, inmediatamente cogería unos planos. Vendría aquí y cogería otra loseta de planos, que es lo que le indica la carta jugada. Bien, ¿cuál es la otra opción a la hora de jugar una carta en mi portafolios? Vamos a suponer que tenemos estos barcos en juego. El jugador morado ha hecho un barco, el jugador amarillo ha hecho otro barco. Y nosotros tenemos en nuestro almacén, pues, los bienes correspondientes. La otra acción que se puede hacer al bajar una carta es vender bienes. ¿Cómo se venden bienes? Por supuesto, si yo elijo vender bienes, ya no puedo visitar a los nobles. Tengo que hacer o bien una cosa o bien la otra. O visito a los nobles 2 veces o vendo bienes. La acción de vender bienes
la tengo que efectuar en un barco, bien sea mío o bien sea de otro jugador. No tiene por qué ser solo mío el barco. Entonces, la cantidad de bienes que un barco puede transportar está indicado por la cajita que figura en la parte izquierda y que hemos visto antes, que además era el añadido de bienes que yo tengo que pagar para construirlo. Entonces vamos a suponer que el jugador morado baja una carta, quiere vender bienes en este turno y para saber lo que me van a dar en reales por los bienes vendidos, tengo que venir al track de comercio, que es este que tenemos aquí. Este es el token del oro, las telas, los libros y las herramientas. Entonces, si este jugador quiere vender un oro, lo que tiene que hacer es meterlo en el barco. Este barco ya no tendría más capacidad, porque es capacidad 1, y automáticamente le da la vuelta. Recibe 6 reales, que cogería de la banca, 5 y 1, 6, y el bien queda vendido. En el momento que el bien se vende, automáticamente se le da la vuelta para que figure la cajita. Y esto es vender bienes. Entonces, ahora jugaría el otro jugador, etcétera, hasta que vuelva el turno al morado. Cuando llegue el turno al morado, todos los barcos que hayan zarpado anteriormente con bienes, si están completos, regresan a puerto y este bien es retirado del barco, de la bodega. El jugador morado se lleva el punto correspondiente y el barco queda disponible para volver a ejecutar la acción de vender bienes. Vale, pues continuamos ahora con... Estas son todas las acciones que se pueden hacer a la hora de jugar una carta en nuestro portafolio. Volvemos a recordar que puede haber tantas cartas como nos indique el número de nuestra jaula pombalina. Bien, vamos a suponer que jugamos una carta en la corte. Primero tengo que tener, si yo quiero visitar a un noble en particular, la carta del noble al que quiero visitar. Yo juego esta carta del Marqués de Maya y significa que voy a hacer la acción del Marqués de Maya. Estas son las 3 acciones principales y que vamos a resaltar, que son estas 3. Estas 3, sobre todo al principio, conviene que comprobéis antes de jugar la carta, quitaros la influencia, etcétera, como ahora veremos, si podéis hacerla o no, porque esto retrasa muchísimo las partidas. Hay veces que se empieza a hacer una acción, le das para atrás a la influencia y resulta que vienes y no puedes ejecutar la acción. Entonces es interesante, una vez que conozcáis un poco más el juego, al principio va a ser inevitable, pero que comprobéis si realmente podéis hacer la acción. Bien, ¿qué ocurre cuando juego una carta en la corte? Lo primero que tengo que identificar es mi marcador de influencia. ¿Por qué? Porque para venir a visitar a los nobles en la corte yo tengo que pagar influencia, que es este recuadro de acá, este rectángulo de acá. Entonces, ¿cuánta influencia tengo que pagar? Yo tengo que pagar tanta influencia como me indique el marcador de tesorería en ese momento. En este caso, el valor izquierdo, recordar, este es el dibujo de la influencia, me marca 0. Por lo tanto, no voy a tener un coste añadido de la influencia que me cueste en el ayuntamiento. Y lo segundo que tengo que comprobar es cuántos funcionarios de otro jugador hay en esa oficina en concreto. En este caso, es el jugador morado el que quiere hacer esta acción, y tiene que mirar cuántos funcionarios de otros jugadores hay. 1, 2, 3 y 4. Pues tendría que descontarse 1, 2, 3 y 4 de influencia para poder ejecutar esta acción. Esto ocurre en las 3 acciones, que ahora vamos a ver detalladas y una por una. ¿Vale? Venir a la corte significa que yo voy a ejecutar una de estas 3 acciones, la del noble que haya jugado. En este caso, el Marqués de Maya. Me retiro la influencia correspondiente a la cantidad de meeples de otros jugadores y compruebo que la tesorería no me cueste influencia. Puede ser que encima me beneficie. Si la tesorería está muy alta, aquí incluso pagaría 1 menos de influencia. Solamente pagaría 4 por los funcionarios de otros jugadores y restaría 1
por la tesorería. En total serían 3, bajaría solamente 3. Bien, vamos con las acciones. Aquí hay 3 acciones principales. Estas acciones son obligatorias, es decir, si yo vengo aquí es porque puedo ejecutar la acción que quiero realizar. Si no, no puedo hacer esto. Entonces, lo primero que hago es colocar mi cortesano para indicar qué jugador está visitando la corte. En este caso, el jugador morado. Y vamos a ver ya estas acciones. Vale, bueno, pues vamos con la acción de construcción, que es la que señalamos aquí y que es la que vamos a utilizar para construir las tiendas. Entonces, una vez que hemos traído la carta, hemos pagado la influencia necesaria y queremos realizar la acción de construcción, venimos al tablero de construcción, que es donde se realiza esta acción, y en primer lugar lo que tenemos que elegir es qué tienda queremos construir. Vamos a suponer que queremos construir un orfebre y que lo queremos construir en esta posición. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de tienda para colocar la muesca de la tienda en función al negocio que queremos colocar. En este caso, si es un orfebre, miraría la muesca para el lado amarillo y en caso contrario, construiríamos una tienda de telas para el lado de color fucsia. Lo segundo que tenemos que mirar es cuál es la ventaja que nos llevamos. Esta ventaja la podemos señalar aquí y en este caso nos llevaríamos, vamos a señalarla, un escombro a elegir de los 5 que han quedado fuera de la partida al inicio, que son estos 6 que tenemos aquí. Entonces el jugador que coloca el orfebre colocaría la tienda con la muesca mirando para el lado amarillo, cogería el recurso que sería un escombro más de esta zona y se lo llevaría a su jaula pombalina. Una vez hecho esto, tenemos que comprobar cuánto es lo que nos cuesta la tienda que queremos construir. Bien, en primer lugar, tenemos que hacer referencia al valor de la tesorería en ese momento. Este ya es un valor en monedas que tendríamos que pagar, en este caso 3. A continuación tenemos que irnos a las 2 zonas que tenemos delimitadas con escombros y que hacen referencia a la X trazada en la tienda, que son esta de aquí y esta zona de aquí, en el que vemos que tenemos 3 escombros de color rojo, 2 escombros de color marrón y un escombro de color azul. Pues bien, en la zona de pago de los escombros para construir el edificio, que vamos a señalizar a continuación, tenemos el coste de los escombros y el coste de lo que vamos a tener que pagar por ellos. Es decir, cada cubo marrón nos va a costar 3 monedas, cada cubo rojo nos va a costar 2 monedas y cada cubo azul nos va a costar 1 moneda. Todo esto añadido al coste de tesorería, que también lo tenemos aquí en esta pequeña reseña. Bien, antes de pagar el coste, el jugador puede retirar de los 6 cubos que vemos en las 2 zonas coloreadas, puede recoger uno y llevarlo a su jaula pombalina como regalo. Este no lo tiene que pagar. En este caso, si anduviésemos mal de dinero y ya que el coste es elevado, porque estamos hablando de bastantes monedas, podríamos retirar un cubo de color marrón y llevarlo a nuestra jaula pombalina, por ejemplo en el jugador amarillo, y colocarlo en el lugar apropiado, en la fila de los marrones. Y a continuación sí que tendríamos que pagar ya el importe total, que serían las 3 monedas que nos marca la tesorería, 3 cubos más por el color marrón, el escombro marrón, que serían 6, uno más por el escombro azul, que serían 7, y 6 más por los escombros de color rojo, que serían 13. En el momento que paguemos el importe, la tienda queda colocada y lo siguiente es situar una de nuestras tiendas, siempre empezando de abajo a arriba, una de nuestras tiendas sobre el edificio colocado para que la gente sepa que es nuestro. Y esta sería cómo se construyen las tiendas. Posteriormente, con la acción de producción, cada tienda que tengamos nos produciría uno de los bienes hacia donde está enfocado el negocio. En este caso, un recurso de oro. Y esto sería la construcción de las tiendas. En principio, el beneficio que me da la tienda es lo que yo destape en mi tablero personal y que ya tengo una tienda construida. No me va a dar en este momento ningún beneficio más. Luego veremos
los beneficios que reporta a la hora de construir edificios públicos. Bien, la segunda acción sería esta. Esto significa coger un decreto. Entonces vendría, estas son las cartas de decreto, y que son simplemente cartas que se van a puntuar, cartas objetivo para final de partida, ¿vale? Cada una tiene un requisito que si lo cumples te dan los puntos que figuran abajo del todo de la carta. Esto están poniendo el cursor encima, ya veis lo que puntúa cada carta. Pues simplemente es esta acción. Y esta acción lo que me permite es la que me da el rey, construir edificios públicos, que es lo que nos queda por explicar. Los edificios públicos, recordamos que son los de los puntos cardinales, los grandes. Los edificios públicos del oeste, los edificios públicos del norte y los edificios públicos del este. Entonces aquí interviene ya otro concepto que es el de los funcionarios. Cuando yo quiero hacer esta acción, lo que tengo que entregar es tantos funcionarios, primero un plano. El requisito primero es un plano. Vamos a suponer que el jugador morado quiere construir el edificio público verde, de color verde, que es el que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer es entregar unos planos de color verde, que lo tenemos aquí delante. Aquí tenemos unos planos de color verde. Bien, ya podría construir este edificio. Lo segundo que tenemos que pagar y tener en cuenta es cuántos funcionarios me pide ese plano. En este caso, veis que hay dibujados 2 funcionarios, pues esto requiere que el jugador morado retire 2 funcionarios del Ayuntamiento de Lisboa. Estos funcionarios podrían estar perfectamente en la plaza, si alguien se lo ha retirado previamente con esta acción, o bien en cualquier oficina. Entonces, en este caso, para poder construir este edificio público, tiene los planos, retiraría 2 funcionarios, por ejemplo, uno y el que tiene en la plaza, que no pinta nada en la plaza. 2, pues ya ha cumplido todos los requisitos. Está el hombre tomando café, déjalo en la plaza, el funcionario. Pues no, a currar. Entonces, estos planos ya le permiten construir el edificio verde. Entonces, el edificio verde lo vamos a colocar en cualquier zona que esté libre. No se puede construir un edificio sobre otro. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a explicar, antes de colocarlo, lo que es la jaula pombalina y para qué sirve. Estábamos esperando este momento. Bien, los planos, una vez construido el edificio, vienen a su reserva de planos porque también puntúan al final de partida. Entonces, este edificio ahora lo colocaríamos. ¿Dónde podemos colocar este edificio? Bien, tenemos la colocación de este edificio en función de 2 opciones. Una, los puntos que me puede otorgar y que veremos un poco más adelante, y qué escombros voy a quitar. Bien, si aquí antes habíamos retirado unos escombros de color marrón para abaratar el precio de la tienda, de esta posición, cuando yo construyo un edificio público voy a retirar todos los escombros y me los voy a llevar. Todos los escombros que figuren en el lugar del edificio me los voy a llevar. Entonces, en este caso, nos interesaría, por ejemplo, pues retirar, no tenemos un rojo y azul, pues a lo mejor estos 2. Vale. El motivo, estos escombros no se pagan, ¿de acuerdo? O sea, estos son gratis. Entonces yo colocaría el marrón en su sitio y el rojo en su sitio. Suponiendo que nosotros tuviéramos un edificio que tuviera estos 2 escombros, sería para nosotros el edificio más interesante. Colocaríamos el edificio aquí, nos llevaríamos los escombros, recibiríamos el bonus de 2 funcionarios, que los colocaríamos inmediatamente en el ayuntamiento, con las reglas que antes vimos, y traería estos 2 escombros a mi jaula. Y con esto he completado, como veis, un set.
¿Qué ocurre cuando completo un set de la jaula pombalina? Pues ocurren varias cosas. Lo primero, libero una de estas fichas y la coloco sobre el marqués de Pombal. Esto luego veréis al hacer esta acción qué beneficio me reporta. Lo segundo es que he añadido 1 a 2 situaciones. Una, mi almacenamiento de bienes, ahora es 2 más 1, 3, con lo cual podré almacenar hasta 3 bienes de cada, y he añadido 1 a la cantidad de cartas que yo puedo tener simultáneamente en mi portafolio. En vez de 2, como ocurría al principio, ahora ya puedo tener 3 cartas jugadas, con lo cual tendré más beneficios, sobre todo a la hora de puntuar influencia y de tener beneficios con las cartas de tesorería que tenga jugadas. Entonces, la jaula pombalina es importante por eso. ¿Qué más ocurre con la jaula pombalina? Bien, vamos a indicar aquí ya la duración del juego. Vamos a hacer un inciso. En el momento que un jugador tiene 2 sets de la jaula pombalina, o bien 3 de estos mazos de cartas se han agotado, finaliza la primera ronda. Luego incidiremos en esto para ver la duración de la partida y qué es lo que ocurre. Entonces es o tener 2 sets de la jaula pombalina o que 3 de estos mazos de cartas se hayan agotado. Finalizaría la primera ronda. De momento no vamos a ahondar más. Solamente que sepáis eso. Finalizaría la primera ronda. 2 sets de la jaula pombalina o 3 mazos de cartas vacíos. Bien, estábamos con los edificios públicos. Bien, hemos visto que el jugador ha construido este edificio público aquí. ¿Por qué lo construimos en un sitio y por qué lo construimos en otro? Bien, vamos a dar para atrás y vais a ver la importancia de los edificios públicos y por qué construir unos y otros. Habíamos visto que el jugador morado tenía tanto planos azules como planos verdes y tiene construida una tienda de orfebre de color amarillo. Vemos la calle amarilla y que la muesca está indicando el lugar amarillo. Bien, si este jugador, en vez de construir, vamos a poner aquí los 2 escombros, si en vez de construir el edificio de planos verdes, construye el edificio de planos azules, ocurre lo siguiente. El coste es el mismo, es la loseta inicial y le costaría 2 funcionarios que habría retirado del ayuntamiento a su portafolio. El plano lo gira de la manera habitual y ahora lo que elige es el edificio amarillo. Bien, ¿qué ocurre con el edificio amarillo? El edificio amarillo teníamos las mismas 3 posibilidades, norte, este u oeste, pero ¿qué ocurre cuando nosotros colocamos un edificio público en un lugar donde hay una tienda que equivale al color del edificio público en cuestión? Color amarillo, edificio público de color amarillo. Aunque tenga 2, pertenece al color amarillo también. Bueno, pues en este momento, este jugador que ha colocado este edificio aquí, hace que todas las tiendas de la calle amarilla puntúen. ¿Cuánto van a puntuar? Lo que marque la loseta de abajo de la tienda correspondiente. Si, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos otro jugador que ha construido un orfebre, por ejemplo, el jugador amarillo, cuando colocamos este edificio amarillo, lo que estamos haciendo es puntuando nuestro edificio, pero estamos dándole puntos también al jugador amarillo, porque este edificio público puntúa toda la calle. Esto tenerlo en cuenta para no regalar muchos puntos. Va a ser inevitable, pero va a ocurrir. Entonces aquí se puntúa toda la calle amarilla. ¿Cuánto se puntúa? Como es un edificio, este jugador se llevaría 5 puntos, este jugador se llevaría 3 puntos. Bien, vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, hubiéramos puesto esta tienda fuera de este color
y esta tienda fuera de este color. Tenemos una tienda de ropa de color rosa y tenemos una librería de color marrón. Y este jugador lo que hace es construir este edificio público en esta posición. Cuando se construyen en unas posiciones este u oeste, lo que tenemos que puntuar son las tiendas de toda la fila. Pero ¿qué ocurre con las tiendas de esta fila? Pues que el edificio solo va a puntuar tiendas amarillas, es decir, orfebres y librerías. Por lo tanto, el único jugador que puntuaría en este caso es el jugador morado, 4 puntos, porque esta carta de edificio público no nos puntúa las tiendas de ropa o las tiendas de tela. Esto es muy importante diferenciarlo, ¿vale? Si esta tienda estuviera girada y fuera un orfebre, este edificio nuevamente puntuaría las dos tiendas, porque tiene el color amarillo y el color marrón. Por lo tanto, puntuaríamos la librería con 4 puntos para el jugador morado y el orfebre con 5 puntos para el jugador amarillo, independientemente de quién coloque el edificio. Esto siempre funciona así. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando ya hay varios edificios y construimos una tienda. Vamos a suponer que aquí tenemos este edificio, que es una tienda de ropa. Este edificio es una librería. Este nos vale, este también. Y vamos a construir una nueva tienda, por ejemplo. No, vamos a construir un nuevo orfebre. Bien, primero, sea quien sea el que haga esto, el jugador coloca la tienda. Recibiría su bonus, pagaría los escombros correspondientes si los hay y coloca su tienda. De ropa. Tiene el jugador morado y coloca su tienda, perdón, orfebre. Hemos dicho orfebre, lo colocamos en la zona de el oro, que es la calle de los orfebres, y la muesca indicando para el color amarillo. Bien, en este caso tenemos que colocar el edificio ahí. En este caso, esta tienda lo que nos va a dar es tantos puntos multiplicados por la cantidad de edificios públicos que puntúen dicho color. Es decir, este edificio público colocado previamente ya puntuaba los orfebres y este edificio público puntuaba también los orfebres en esta fila, aparte de las librerías. Esto, en este caso, esta tienda no nos influye. Nosotros hemos colocado esta. Pues entonces vamos a puntuar 5 puntos por este edificio público y otros 5 puntos por este edificio público. Vamos a multiplicar la tienda por los edificios públicos que influyan en esa tienda. En este caso, los dos amarillos. Puede ocurrir que aquí haya un tercer edificio, por ejemplo este. Si se da esta circunstancia, 15 este puntos. jugador puntuaría 15 puntos. ¿Por qué? Porque ha colocado una tienda que está influenciada por 3 edificios públicos de este tipo de mercancía. Sin embargo, si nosotros colocamos aquí esta tienda, lo único que nos llevaríamos serían 8 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos un edificio marrón y otro edificio marrón que hacen referencia a esta tienda. Por lo tanto, 4 por 2, 8. Lo máximo que vamos a poder multiplicar siempre es por 3. Entonces esta es la forma de construir edificios y de puntuar edificios y tiendas. Bien, vamos ahora con una acción que es la de seguir al jugador. Bien, estos favores reales que hemos ido obteniendo con esta acción, que es coger un favor real y que no podemos tener repetido, lo que vamos a hacer es utilizarlos fuera de turno. Es decir, vamos a suponer que el jugador verde juega una carta y quiere visitar a este noble para coger un decreto. Pues bueno, visita al noble, se coge uno de los decretos, se lo lleva a su posición y aquí finalizaría su turno. Bien, en el momento
que este jugador roba una carta por orden de turno, es decir, el primero naranja, luego el amarillo y luego el morado, podrían utilizar un favor real correspondiente a ese noble, en este caso incluso los tres, para poder hacer esta misma acción. Sería entregar el favor, pagar la influencia necesaria según el jugador, en este caso el morado pagaría 1, -1, 0, no pagaría nada, etcétera. Cada jugador tendría que comprobar esto y podría realizar o esta acción o cualquiera de estas dos. Una de las tres acciones. Puede coger un decreto, puede construir un barco o puede producir en sus tiendas, que es la que vamos a ver ahora. Bien, no lo hemos dicho antes, pero cuando un jugador visita un noble, viene a la corte, juega una carta aquí arriba, debe hacer esta acción, la acción principal, y puede hacer una de estas dos acciones gratuita, o construir un barco o producir en este caso. Visita a este noble, cogería un decreto obligatoriamente, esta la tiene que hacer sí o sí, y además podría hacer una de estas dos acciones sin pagar la mercancía, que hemos visto que se pagaba cuando lo visitas. Ajá. Bien. Hemos visto ya la acción de ir a la corte, la de seguir. Esta. Y nos queda la acción de las tiendas. Esta es una acción de producción. Recordamos, jugamos portafolio, pagamos uno de los recursos y podemos ejecutar esta acción. Esta acción significa la acción de producción. ¿Cuánto voy a producir? Pues un producto por cada tienda que tenga, y además, si aquí tengo algún beneficio, también me lo voy a llevar. En este caso, el morado produciría un oro, un libro, y podría elegir entre un libro más o un oro más, porque ha descubierto ya este beneficio. Y en este momento es cuando varía el precio del mercado. En el momento que yo produzco, hago esta acción, todos los materiales producidos, no importa la cantidad, bajan una posición. Es decir, el jugador morado ha producido un oro y ha producido un libro, por lo tanto, el valor de los libros y el valor del oro baja una posición. A diferencia de otros juegos, no desciende el valor cuando se vende en los barcos, sino cuando se produce. Esto simula pues una sobreproducción de recursos y la falta de interés de la gente por adquirir esos productos, porque hay muchos en el mercado. Bien, y nos queda, vamos a ver qué nos queda. Alberto, las casas se desbloquean de abajo arriba, ¿no? Sí, siempre, de abajo arriba, sí. Sí, esto tendría que estar así. ¿Y de derecha a izquierda? No, eso da igual. Eso da igual, siempre de abajo arriba. O sea, yo puedo elegir la columna que quiera. Puedo empezar por esta y luego esta. Eso es. Vale. Sí, sí. O puedes quitar esta y luego esta, o Vale, esto como quieras. El único requisito es de abajo arriba. Bien, y nos queda una acción en la corte, que es la de patrocinar un evento. Para patrocinar un evento, el jugador necesita jugar una carta de tesorería. Bien. Estas cartas de tesorería, recordar que se jugaban en la parte inferior de nuestro portafolio para recibir el dinero y un beneficio constante que me da la carta en la parte de abajo. Pues bien, la otra forma de gastar las cartas de tesorería es patrocinando un evento en la corte. En este caso, yo jugaría la carta aquí, y lo que tengo que hacer para jugar esta carta es pagar el valor de la tesorería. Pagaría 4 reales y podría ejecutar inmediatamente la acción de la carta. En este caso sería construir un edificio público, pagando los planos, pagando la influencia, o sea, retirando los funcionarios que me pidan mis planos, etcétera. Lo único que me ahorro es que no tengo que pagar influencia, porque estoy patrocinando un evento y no los nobles no influyen en este tipo de acción. Solamente el coste de la tesorería. Bien, vamos con la duración del juego. Bueno,
antes de nada, aquí cuando rellenamos la jaula pombalina, colocábamos uno de estos tokens correspondiente al set que hemos rellenado, lo colocamos sobre el Marqués de Pombal. Esto significa que cuando yo haga la acción del Marqués de Pombal, puedo retirar, que era coger una carta de decreto, esta, pues puedo retirar el token y coger una segunda carta de decreto. En este caso, yo por ejemplo, juego esta carta aquí, con este token aquí por haber rellenado ya este set. Incluso si yo tengo dos, solamente podría utilizar uno por ronda. Vengo aquí, pago mi influencia, etcétera, cojo una carta de decreto, que me la llevo a mi set para puntuarla al final de partida, y a continuación, descartando uno de mis tokens, podría coger una segunda carta de decreto, por ejemplo esta, y me la llevaría a mi zona. Y Es para lo que sirve estos se tokens. repone. Se repone una vez que finalizo mi turno, esto se repone para el jugador siguiente. Si alguien te sigue, no se repone, ¿no? No se repone hasta, es igual que las losetas estas, no se repone en las acciones de seguir, no se repone hasta que no finaliza el turno del jugador. Es decir, si alguien te sigue, aquí pueden faltar cartas de decreto y aquí pueden faltar ciertos edificios que ha construido el jugador en turno. Por lo tanto, igual hay edificios que no se pueden construir. Tenerlo en cuenta antes de gastar la loseta de seguimiento. Las cartas de decreto siempre son públicas para todos los jugadores. Es decir, en todo momento un jugador puede comprobar qué es lo que va a puntuar otro. No son secretas. Bien, vamos con la duración del juego. El juego se va desarrollando en rondas, vamos jugando cartas hasta que ocurren dos cosas. Bien, primero, Lisboa tiene dos fases. Una fase en la que se van a jugar las cartas azules y rojas, y que esa fase va a finalizar cuando ocurra una de las dos siguientes cosas. Primero, que un jugador rellene dos sets de su jaula pombalina, o bien que tres de estos mazos estén agotados. En ese momento se hace una puntuación parcial, y en esa puntuación parcial solamente se puntúa 3 puntos por cada set completo del tu jaula pombalina. Es decir, en este caso el jugador morado se llevaría 6 puntos y no se puntúa nada más. A continuación, se incluyen las cartas marrones que se sustituyen por las cartas de color rojo. O sea, todas estas cartas serían retiradas y automáticamente entran en juego las cartas marrones. Y los barcos, ¿no? Sí, ahora. Y a continuación tenemos otra opción. Nosotros, a la hora de finalizar la ronda, vamos a tener en la mano 5 cartas, ¿vale? O bien rojas o bien azules. En ese momento los jugadores pueden elegir de los 3 tipos de nobles que tendremos. Vamos a suponer que el jugador ha finalizado con estas cartas. Vamos a meter una de tesorería. Supongamos que el jugador morado ha construido 2 sets y finaliza la ronda. En ese momento tiene estas 5 cartas en la mano. Pues bien, de estas 5 cartas tiene que elegir nobles diferentes y las cartas de tesorería descartarlas. Estos nobles le van a dar el beneficio que figura en la carta si las descarta, para coger a continuación cartas de color morado, que son más potentes. Todo lo que te interese para la siguiente ronda lo puedes mantener, y lo que no te interese lo puedes descartar y llevarte el beneficio. Pero si tienes 2 cartas del mismo noble, Sí. una la vas a tener que descartar sin recibir el beneficio, por ejemplo esta, y la otra la puedes descartar recibiendo el beneficio de las cartas. Eso es una de cada noble. Si te interesan por algún motivo, robarías cartas de las cartas de la siguiente era, que serían estas moradas, hasta rellenar tu mano de 5. Por ejemplo, si te interesa quedarte con estas 2 cartas, robarías 3
para iniciar la siguiente fase. Y esta sería tu mano del comienzo para la siguiente fase. Entonces el juego continuaría de la misma manera y aquí tendremos ahora cartas marrones y tendremos hasta 3 sets más de la jaula pombalina. El juego finaliza cuando de nuevo rellenemos hasta 4 sets de la jaula pombalina o nuevamente 3 grupos de cartas marrones queden vacíos. Y entonces el juego finaliza y se lleva a cabo la puntuación final. En cualquiera de los dos casos, o sea, esto, la puntuación intermedia es en el momento que alguien consiga esto, no se finaliza la ronda, ¿vale? O sea, el juego termina así, no finaliza la ronda. Lo que se sustituye también son los barcos. Aquí, de inicio, nosotros vamos a tener barcos rojos y barcos azules. Estos barcos también se suprimirían igual que en las cartas al final de fase y entrarían los barcos marrones en la parte de abajo y los barcos morados en la parte de arriba. Esto va a haber, según el número de jugadores, va a haber más o menos barcos. Y con esto finalizaría la fase o bien el juego, depende. Muy bien. Y Puntuación. podemos pasar a la puntuación final. Es puntos de victoria o pelucas según el tamaño de tus barcos, ¿vale? Este es el tamaño. Por ejemplo, si un jugador tuviera estos dos barcos, se sumaría 3 más 1, 4 puntos de victoria, 4 pelucas. Pues iría al track y sumaría 4 puntos de victoria. A continuación, 3 puntos de victoria por cada set completo de tu jaula pombalina, hasta un máximo de 15. Si has rellenado todo, serían un máximo de 15 puntos. Bien, a continuación, Fenómeno. esto es el primer jugador, se lleva 3 puntos, el segundo 2 puntos y el tercero 1 punto. En cuanto a las tiendas de ropa, el jugador que más tiendas de ropa tenga se lleva 9 puntos, el segundo 6, el tercero 3, con las librerías exactamente igual, y con las tiendas de herramientas, el primero 6, el segundo 4 y el tercero 2. Esto es tiendas totales colocadas sobre el plano de Lisboa. Y en caso de empate, se suman los lugares empatados y luego se dividen los puntos entre los jugadores empatados. Eso lo ponen las reglas. Después, en efectivo, la influencia se cambia por reales. Y se gana una peluca por cada 5 reales. Eso también lo podéis rebajar aquí en el track de influencia. Podéis bajaros toda la influencia para ganar reales. Y cada 5 reales os van a dar un punto de victoria. Bien, a continuación puntuamos las cartas de decreto. Esto ya las tendréis que mirar en el manual. Y cada carta de decreto se puntúa, solo la puntúa el jugador que la tenga conseguida. Después te dan las pelucas por haber puesto más funcionarios a trabajar en edificios públicos. Es decir, tenemos que mirar los planos. Aquí viene. Que esto lo tenemos aquí. 15, 10 y 5. Según seas el que más funcionarios tiene puestos aquí, aquí veis que cada plano tiene una cantidad de funcionarios. Por ejemplo, si este jugador hubiera construido todos estos planos, pues tendría 3 y 2, 5 y 2, 7. Y luego puede haber alguna loseta de clero que también te añada algún funcionario a los planos, ¿vale? En este caso no los hay, pues nada. Entonces 7, si es el jugador que más funcionarios ha utilizado, se llevaría 15 puntos. Si eres el segundo 10 y si eres el tercero 5. 2 pelucas por cada favor real que no hayamos consumido, es decir, hasta 6 puntos, porque podemos tener uno de cada. Y el jugador con más puntos de victoria, pues seguramente sea el alcalde de Lisboa. Yo creo que está todo. Doy Muy fe. bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, lo dejamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es jugarlo. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué haríamos sin ti, hijo? Pues otro estaría, no te preocupes. Adiós. Venga, hasta ahora.